para que la actividad pueda presentarse 8 días después, más o menos el 22 de mayo, ¿vale? Quienes la quieran presentar o las van a volver a presentar. Entonces, sean todos bienvenidos, chicos. Muy buenas noches. Estamos en este momento sobre las 7 de la noche. Cordial saludo para cuando podamos volver a revisar la grabación. Vamos a revisar en el día de hoy las características de las aplicaciones de los materiales, aplicaciones industriales de los materiales, ¿en qué? En productos de diseño. ¿Listo? Digamos que esta es como una de las últimas partes, de las últimas fases que nosotros revisamos para la elaboración de un producto. ¿Sí? Tenemos varias fases, desde, no sé, la transformación, la obtención del material, de muchos materiales, la fabricación, y como les venía mencionando anterior a la grabación, tenemos que ir pensando también hasta en las formas de reuso, de reciclaje, de reducción del material, ¿sí? Pensando en una parte ambiental sobre los materiales, pero es como un plus que ustedes, cada uno como diseñador tendrá que darle a sus productos, de acuerdo a la concepción del producto, de acuerdo al uso, de acuerdo al nicho, de acuerdo al objeto, ¿sí? De acuerdo al usuario. Sí, hay que pensar en todas esas variables que seguramente ustedes ya las tienen claras. ¿Listo? Entonces, rápidamente, les decía también que la idea es poder darle solución o darle celeridad a la fase o a la tarea que significa hacer el análisis del material, ¿sí? Hacer la identificación del material, hacerle unas pruebas, hacerle unos ensayos, tener una metodología, ¿sí? Porque mal o bien, aunque esto sea muy técnico, muy de ingeniería, necesita una metodología también. ¿Sí? Las vamos a revisar y las vamos a tratar de dejar claras de una manera muy sencillita y muy amigable para todos nosotros, ¿cierto? ¿Qué tenemos nosotros como materiales o para qué estamos en este curso? Chicos, colegas, como me gusta decirles a ustedes, es dotarnos, adquirir una herramienta más, sí, para asegurar la máxima calidad de los procesos de diseño y fabricación de nuevos productos. Era lo que ya venimos diciendo, esto pues está, digamos que en la web, pero es como otra forma de poderlo ver, sí. Ustedes acá están adquiriendo una herramienta, muchachos. El análisis de materiales es para ustedes como diseñadores una herramienta fundamental para la concepción, para el diseño, para la creación y para la materialización de sus productos. Ustedes tienen que tenerlo absolutamente claro. Una vez diseña, pero muchos diseños o se potencializan o se reducen a nada, incluso se vuelven imposibles de realizar simplemente porque el material no es el indicado, porque no sabemos escoger el material, ¿sí? Acá tenemos que salir con esas bases mínimas de saber cuál material funciona, ¿sí? Que sea funcional, que la forma y la función, muchachos, no se olviden de eso. Forma y función es diseño. Diseño industrial, ¿qué es? Forma y función. Los materiales tienen una forma y una función. Cuando hablamos de formas, hablamos del peso, de las propiedades mecánicas, de las propiedades físicas, ¿cierto? Y la función, pues obviamente es el uso que se le va a dar. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? Para que nos facilite, como vemos el texto de la pantallita del lado derecho, facilite la caracterización de esas propiedades de las que estamos hablando, ¿sí? Para ver que las prestaciones del producto, si yo no puedo elaborar un martillo, ¿cierto? Para que me sirva únicamente eh, para cierto tipo de puntillas, ¿sí? O cierto tipo de materiales, ¿cierto? A eso significa la prestación, o que definitivamente no me sirva para clavar una puntilla o para quitarla, ¿sí? Entonces hay que revisar muy bien cuáles son esas prestaciones de los productos. Vemos que este ejercicio que estamos desarrollando son sobre productos existentes, entonces esas prestaciones ustedes previamente las identificaron, hicieron un buen ejercicio porque identificaron en algunas entregas no solamente uno, sino varias prestaciones, es decir, que no solamente el flexómetro, por ejemplo, le sirve a un carpintero, sino que le sirve a un constructor, le sirve a un estudiante, le sirve a un ingeniero, a un arquitecto. Entonces, ustedes van ampliando ese panorama. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la caracterización de los materiales? ¿Sí? Pues tenemos unas herramientas o lo que hablábamos y a lo que se refiere esta cuarta entrega, esta cuarta fase, ¿cierto? Que es a la implementación de una metodología, ¿cierto? De un proceso, de un procedimiento, aunque no es lo mismo, pero pues para este caso
podríamos llevarlo de la mano, que nos pueda indicar, que nos pueda decir, esta propuesta me funciona o esta propuesta no me funciona. ¿Sí? Es uno de los resultados, para que lo van apuntando también, que ustedes podrían anotar en las conclusiones del trabajo. ¿Me funciona o no me funciona? Si no les funciona, perfecto. Creo que es, hablando en estos términos, a veces que uno como estudiante le preocupa, si ustedes ven que ese análisis que ustedes les da todo en rojo, que el material definitivamente no les sirvió, déjenlo. ¿Sí? Déjenlo, muchachos. Para mí sería un 5. Sí, porque ya sé o ya descarto, empiezo a revisar definitivamente qué no me sirve, qué no me funciona, ¿cierto? Entonces, han habido casos o ya hay compañeros que han compartido eso, profe, es que el material que escogimos nos arrojó unos resultados desfavorables o negativos o no sirvió, el programa dice que se fractura, que se agrieta, que se porosea. Perfecto. O sea, acá no estamos buscando la perfección, sino simplemente estamos aprendiendo a descubrir qué es lo que nos va a funcionar en cuanto a materiales. Entonces, si sus ensayos o sus metodologías les arrojan que, por ejemplo, no sé, que un vidrio para la cabeza de un martillo no funciona, perfecto. ¿Por qué no va a funcionar? Porque la fatiga, la torsión, el esfuerzo mecánico, pues no son los ideales para ese material, para ese uso. ¿Listo? Entonces, dejen esos resultados, muchachos. Para mí va a ser mucho más valioso que dejen esos resultados a que traten de pronto de disfrazar o de copiar. ¿Sí? Digamos que también es como fácil detectar esa copia. Listo, entonces dentro de esas dos metodologías, digámoslo así como grandes o genéricas, para el ensayo o análisis del uso de materiales, de las propiedades de los materiales, tenemos dos tipos, pues de dos grandes grupos, ¿sí? Que son ensayos destructivos y ensayos no destructivos. ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros hacemos. No sé si ustedes ya lo han hecho, seguramente en sus formas y modelos, en algunos procesos de pronto de otros cursos, de otras asignaturas, de otros trabajos. ¿Sí? Uno ve que está construyendo algo, entonces el cartoncito no sirvió. ¿Sí? O si es algo que necesita estructurarse, tener un esfuerzo mecánico, pues resulta que no. Ahí estamos haciendo empíricamente un tipo de ensayo destructivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Modificar las propiedades, estructuras o forma. ¿Sí? Ahí dice geometría, pero es la forma. La geometría en este caso se refiere a la forma de nuestros productos, ¿sí? De las piezas de nuestros productos. ¿Sí? Puede ser de cada componente o del producto, de la pieza en general. ¿Listo? ¿Qué se busca con esto? Pues hablar de destructivo, ¿sí? Desde su etimología, desde nuestra concepción que tenemos como destructivo es deformar, dañar, alterar. ¿Sí? Que obviamente esto que hacemos pues ya queda como una prueba, ya queda como en una lista de chequeo ahí chuleadito y ya listo, esto ya no se puede usar, ya no se puede sacar al mercado, ya no es apto para un consumidor, para un usuario, ¿listo? Entonces, por eso se hacen sobre muestras representativas. Acá es importante su intervención, muchachos, ¿sí? Yo trato de hablarles mucho a ese escenario como real de ustedes cuando ustedes estén en la industria, bien sea como colaboradores para una empresa o por su propia cuenta, todo es válido, todo suma, todo aporta. Entonces, hay que acostumbrarse a eso, ¿sí? A tener unos mostrarios, como se diga o como lo prefieran ustedes llamar, ¿cierto? Tener un stock y un estándar de esas pequeñas muestras de materiales, bien sean los con los que contamos, los que el mercado nos ofrece, bien sean en metales, en polímeros, en cerámicos, en, en cauchos, que es la misma familia de los polímeros, ¿cierto? Sea cual sea la clasificación o la familia de materiales, tendremos que tener eso. La herramienta que les traigo ahorita como ese plan B frente al Sim Scale, ¿sí? Frente al CAD paramétrico de análisis, ¿cierto? Trata de esto, ¿sí? De tener como ese stock y hacer una descripción muy chévere que ya la vamos a revisar. Entonces, muchachos, el ensayo destructivo es eso, ¿sí? Dañar, alterar, deformar la geometría o la forma de las piezas o de los componentes que nosotros queremos usar, ¿cierto? Entonces, revisamos varios tipos
bueno, ahorita revisamos las clases. Vamos a revisar por ahora lo que significan los ensayos no destructivos. Contrarios a los destructivos, entonces son pruebas que se realizan de forma inocua, ¿sí? Que no afecta su estructura, ni su funcionamiento, ni su forma original, ¿sí? Es decir, que no lo deforma, ¿cierto? Que no lo destruye, que no lo rompe, que no lo desune, que eventualmente su uso tampoco se ve afectado, ¿cierto? Entonces, mantienen esa prestación, ¿cierto? Ahí mantienen el servicio, mantienen la funcionalidad con la cual fue concebida o ese material o ese producto. Si hablamos, no sé, por ejemplo, de los materiales, entre comillas, dieléctricos, ¿cierto? O malos conductores. Entonces se les hacen estas pruebas, ¿cierto? No destructivos de aplicándoles ciertas cargas eléctricas para ver su nivel de tolerancia, imperancia, conductividad, bueno, los ítems que se quieran evaluar. ¿Listo? Entonces, tiene una ventaja sobre los ensayos destructivos, porque pues no altera, no daña, digamos que económicamente, entre comillas, ahorraría, no entre comillas, porque a veces estos ensayos requieren de tecnologías, de componentes, de reactivos, de químicos, de sustancias que a la postre pueden salir mucho más costosas que tal vez una prensa, ¿sí? Una prensa hidráulica que muchas veces o en muchas partes, sobre todo en talleres de mecánica, metalmecánica, las encuentra uno que son construidas de manera artesanal, ¿cierto? Ya por la experiencia, por una formación, digamos, técnica, tecnológica importante, previa, que hacen que para ensayar, no sé, un rodamiento, sea más fácil con una prensa, ¿sí? Que de pronto con unas tintas, ¿sí? Con una prueba de tintas o con una prueba electromagnética o de calor, ¿sí? Donde necesitan una inversión mucho más grande. Entonces, digamos que hay que sopesar ese tipo de inversiones o ese tipo de contrastes, ¿sí? Entre lo destructivo y lo no destructivo. Pero por lo destructivo, definitivamente altera, daña, rompe, destruye, ¿sí? Lo no destructivo, pues, digamos que tiene como una particularidad o a un fin mucho más molecular o mucho más interno sobre los materiales, sobre la composición o la estructura molecular, ¿cierto? De los materiales, por ejemplo, en aceros ferrosos, no ferrosos, al carbón 90, 95, ¿cierto? Con estas pruebas no destructivas revisamos esa capacidad. Revisemos entonces los tipos de ensayos destructivos, ¿cierto? Tenemos dos tipos, los físicos y los mecánicos. Primera medida, estamos revisando en la presentación los físicos, ¿cierto? Entonces, se aplican fenómenos obviamente físicos como calor, luz o electricidad, ¿sí? Que hacen que esa composición del material, esa estructura tanto física como molecular, se rompa, se vea destruida. ¿Sí? Muchas veces las pequitas que uno le ve a los aceros o a las manchitas, eso ya se convierte en un ensayo destructivo. Si puede que con un poquito de lija, una pulidora salga, pero ya está alterada su estructura molecular y seguramente su prestación no va a ser la misma. ¿Sí? Entonces seguramente ya empezamos a detectar alguna variable, no quiere decir que sea negativa del todo, pero entonces cuando hablamos de ese tipo de calor, de electricidad, a veces la electricidad, o nosotros somos testigos de eso, nos sometemos a electricidad, contactos directos o indirectos con electricidad, pues seguramente o nos quedan doliendo, nos quedan manchitas o hay algo que físicamente nosotros podemos revisar. Eso también se hace en este tipo de ensayos. Si ya sobre un metal, aplicando la electricidad, se ve una veta, una grieta, una manchita, pues seguramente hay que revisar esa composición, si estuvo mal la aleación, si hay que cambiar la aleación, la temperatura, el porcentaje, bueno, se revisarán muchas más cosas, ¿cierto? Entonces, variables como punto de fusión, de ebullición, sobre todo para materiales polímeros, cerámicos, ¿sí? Que son importantes, eh, donde se usan como aislantes para electrodomésticos, ¿sí? Para herramientas eléctricas. Hace poco estuvimos revisando la herramienta que están usando en el SENA de Chusacá. Quienes están en Bogotá, por favor, me ayudan
como con esa ubicación geográfica, el que está como en Soacha, creo que se llama Chusaca, algo así, que es uno de los centros como más impresionantes que tiene el SENA. Ofrecen cursos para el arreglo, para ser mecánicos de carros eléctricos. Digámoslo así, me disculpo porque no tengo exactamente la referencia. Y la caja de herramientas de ellos para meterle mano a un carro totalmente eléctrico o híbrido incluso, pues son de un desarrollo tecnológico de materiales impresionante, ¿sí? Porque son totalmente malos conductores o dieléctricos, ¿sí? Pero entonces eso tuvo que tener unas pruebas, unos ensayos, unos errores, sobre todo por fusión y ebullición. Cuando a veces le aplicamos electricidad a un metal o algo, pues muchas veces esa electricidad, esa energía eléctrica se convierte en energía calórica, destruye, derrite, fusiona, funde ciertos materiales, ¿sí? Entonces, quedé muy impresionado, me acordé de ustedes, porque ahí tenemos unas oportunidades de intervención como diseñadores enormes, ¿sí? Tanto en la forma como en la función, ¿sí? Vienen por colores, por tamaños, por formas, ¿sí? Y a eso, o sea, hacer esa concepción formal del diseño, pues requiere también pensar que este material se deja trabajar, que este no se deja trabajar, que cuál es la mejor forma de trabajar un material, si por arranque de material, cuando hablamos de tornos, o de lijas o de cortes, ¿sí? Si por alguna impresión en 3D, si por alguna unión de módulos, supermódulos, bueno, por fabricación mecánica, por ensamblaje, cómo nosotros concebimos esos productos que nosotros diseñamos, ¿cierto? ¿Qué proceso le aplicamos y qué material es el más beneficioso para aplicarle a ese proceso para que me dé el resultado de ese material? ¿Listo? Los tipos de ensayos destructivos mecánicos, ¿cierto? Acá, pues, digamos, son como los más amplios, como los más cercanos también a nosotros, ¿cierto? Porque hacemos pruebas de fatiga, dureza, rotura, resiliencia, compresión, tracción, torsión, flexión, todo lo que ustedes ya revisaron, ¿cierto? Entonces, a las varillas, a los hormigones, a los aceros, a los concretos, se les hacen este tipo de pruebas, ¿sí? Muchas veces a las maderas, a los vidrios también, los polímeros, pues depende también la prestación, cuando hablamos de prestación, entonces las sometemos a dos fuerzas, perdón, que se qué punto o hasta qué punto definitivamente nos perdimos mecánicos. Vamos acá porque es que me están pidiendo, solicitando. Ay, pero no había visto el chat. ¿No les está corriendo la presentación, chicos? O ya sí. No, profe, ya sí. Bueno, importante que puedan hablar y habilitar el micrófono. Tenía la pantalla completa y pues no me dejaba ver los mensajes. Bueno, si algo pues habla, no hay problema. Listo, entonces digamos que esto es lo que también está pidiendo también el ejercicio, la guía que estamos haciendo, ¿sí? Hacer un tipo de ensayo, digámoslo que de manera destructiva, pero de una manera digital o asistida por computadora, ¿cierto? Un ensayo destructivo donde le aplicamos este tipo de esfuerzos, ¿sí? De este tipo de pruebas, estas metodologías para mirar la dureza, la resiliencia, la tracción, la torsión, la flexión, ¿sí? Que es sobre lo que nosotros como diseñadores trabajamos más, ¿cierto? Nosotros, digamos que nos enfocamos mucho o tenemos como con esa tendencia a ir sobre este tipo de pruebas, ¿cierto? Qué tan duro es, qué tan resistente puede llegar a ser, ¿sí? En qué punto se parte, se fractura, se flexiona, se agrieta, se rompe, se dobla, ¿sí? Entonces, digamos que es como lo que más nosotros tendemos a revisar.
Sí, les resumí aquí apenas 4 tipos de ensayos no destructivos, ¿sí? Que son como los más comunes, ¿cierto? Y con los que nosotros podríamos tener un muy buen desarrollo de productos o de diseño de productos y de aplicación de materiales. Pues tenemos una inspección visual, ¿cierto? Pues que es como lo más básico y que nosotros lo hacemos, incluso lo hacemos de una manera empírica o inconsciente, ¿cierto? Cuando revisamos las cosas, cuando se cae el celular, ¿cierto? Al piso, ¿qué hace uno? Si usted lo mira, lo revisa, lo detalla, o sea, usted se vuelve un experto, se vuelve mucho más observador, mucho más sensible, se vuelve más como que agudiza ese sentido de la vista, del tacto, del oído, porque está mirando a buscarle dónde fue el golpe, por dónde fue el golpe. Y ese ejemplo es muy chévere que ustedes lo puedan usar, ¿cierto? Cuando se les caiga el equipo del celular, pues ustedes pueden revisar, depende cómo caiga, ¿sí? Desde ahí podemos hacer un análisis de materiales, ¿cierto? Depende cómo caiga, ¿sí? Si cae sobre el display, sobre la pantalla, si cae así completo, si cae primero una esquina, pero entonces si cae en toda su área del display o cae primero una esquina y después la otra, ¿sí? O si cae de lado, o si cae por el lado de atrás, o si cae sobre sobre una punta que no pueda dañar, no sé, los que tienen la huella que no pueda dañar o alterar la huella, la cámara, ¿sí? Entonces, cuando ustedes revisan cómo cae, ¿cierto? Ahí empezamos a revisar toda la estructura del material, ¿sí? Porque si genera ese choque o ese golpe, entonces seguramente habrán unas indicaciones, ¿sí? De cómo va la vética, cómo va la fractura del vidrio, del plástico, del plástico que tenemos ahí. Entonces ya se dan una idea y dice, uy, esto se fracturó porque se pegó por la esquina. Se supone que las esquinas son las partes como más seguras y más fuertes y resistentes de ese tipo de equipos, ¿cierto? Pero pues a veces también depende la distancia, empiezan a jugar muchas variables, chicos. Si depende la distancia, si se cae el piso, si se cae una mesa, el tamaño del objeto, sigamos con el celular, el tamaño del celular, ¿sí? Cómo cae, a qué distancia cayó, qué peso tenía más o menos, cuál fue esa fuerza que lo tumbó, hizo que se cayera, o si fue que lo lanzaron, ¿sí? Todo eso influye. Cuando lo lanzan, pues obviamente va a ser como una bala, como un proyectil, ¿cierto? Va a coger mucha más velocidad, mucha más fuerza y el impacto va a ser más grande. Por ende, el material va a tener una menor resistencia, ¿sí? Entonces, todo eso uno lo puede empezar a revisar desde una inspección visual, ¿listo? Tenemos la de líquidos o tintas penetrantes, ¿cierto? Donde detecta fugas y irregularidades en las superficies de los materiales, ¿cierto? Estos ensayos son costositos y pagan bueno por eso. Creo que, pues digamos que acá me enfrento o me referencio mucho al SENA. Yo fui estudiante SENA orgullosamente y alguna vez creo que había un curso técnico, tecnólogo, donde la formación es eso, ¿sí? Formación en ensayos no destructivos, no sé si era técnico, creo que era técnico en ensayos no destructivos para soldadura o algo así. Y ellos usaban sus tintas, sus líquidos, y era impresionante ver cómo una pieza recién trabajada uno la puede ver a simple vista y no tiene poros, ni fuga, ni nada, y con las tintas definitivamente estaba como un colador, ¿sí? Pues entre unas formas microscópicas, pero que al momento, por ejemplo, para montar una estructura donde la soldadura tenga eso, pues me perdonan, pero después baila y no hay nada que hacer y se fractura, se fatiga, se rompe y chao. Entonces es una técnica, una metodología también muy interesante y por la cual se puede cobrar como diseñadores. Creo que hay colegas que están dedicados a ese tema específicamente, ¿sí? Lo de tintas y líquidos penetrantes en industrias como petrolera y metalmecánica y les va muy bien y son diseñadores industriales. Ondas acústicas. ¿Qué es el ruido, muchachos? ¿Por qué se produce el ruido?
Acá sí iba a apelar al cuento clásico y desgastado de que eso lo vieran en el colegio. En física. ¿Qué es el ruido, chicos? ¿Por qué se produce? Una palabrita. ¿Quién tiene una idea? ¿Quién tiene una forma de ver el ruido, de saber por qué se produce el ruido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué piensan que se produce el ruido? ¿Cómo se produce? Edinson. ¿Por ondas? Listo, por ondas. ¿Producidas por qué? Marium, que también tienes como el microfonito por ahí activado. Sí, es un ruido sin armonía, un ruido sin, como, sí, es un ruido confuso, es un ruido, ay, no sé cómo decirlo, es como sin ritmo, es un sonido sin ritmo. Listo, bueno. Tenía otra manita levantada, no. Por acá estoy revisando el chat y Juan Pablo nos habla de las vibraciones. Muy bien. El ruido son vibraciones, chicos. ¿Sí? Acá, lo que se produce acá, en las cuerdas bucales, acá por dentro, de este aparato, son vibraciones de esas cuerdas bucales. ¿Sí? O sea, cuando nosotros emitimos el ruido es porque se está vibrando a velocidades supersónicas. Entonces, en la vibración, en ese movimiento, pues se va a tocar con el aire y esas fibras denominadas cuerdas bucales, al chocarse, al vibrar, se chocan, producen esas ondas de las que hablaba Edinson y a partir de eso se genera el ruido. Entonces, esas pruebas, ¿sí? Ustedes han visto que cuando hay ruidos muy fuertes, ¿qué pasa con los cristales? Se rompen, ¿cierto? Se quiebran, se pueden, algunos se rompen, otros se agrietan, bueno, por las vibraciones, porque esas ondas, ¿sí? Eso es energía, al fin y al cabo, pues tienen un impacto casi que también, digámoslo así, destructivo, pero pues en este tipo de ensayos pues son, digamos, de ultrasonidos, que por dentro, digamos, si tenemos un polímero, nosotros hicimos un poliuretano, por ejemplo, o bueno, una resina. Poliuretano, resina necesitan dos componentes, ¿sí? Pues el catalizador y el termoplástico, ¿cierto? Entonces nos dicen que de acuerdo a la dureza que ustedes quieran o al uso que que le queramos dar, pues usted agrega cierta cantidad de catalizador o acelerante, cierta cantidad del termoplástico y de acuerdo a como a esa composición, pues tendrá que darle esa dureza. A veces vemos que quedan con burbujas los materiales, entonces esas burbujas son espacios vacíos que o no quedó bien mezclado, no quedó bien combinado, y al hacerle esas pruebas de sonido, pues por dentro, por donde se va a fracturar, pues de adentro hacia afuera, por esas burbujitas, y donde no quedó bien mezcladito, donde no quedó bien revuelto, digámoslo así. Y pasan aleaciones, obviamente teniendo en cuenta las temperaturas de fusión, por ejemplo, los de los aceros al carbón, de los ferrosos y no ferrosos, ¿cierto? A veces la temperatura con 1, 2 o 3 grados por encima o por debajo, que se pase una fundición de un acero, de un metal, chao, ya no sirve, ya o vuelva a reemplazar o mire a ver qué uso le da, ¿cierto? Pero ya definitivamente ya no es un acero de buena calidad. Nos comentaban que eso estaba pasando con muchas acerías o muchas productoras de hierro. Por eso que estaba tan costoso el hierro, porque le estaban sacando de mala calidad y había que hacer un reproceso de ensayos de fabricación. ¿Sí? Entonces, las pruebas de sonido, listo. Muchas gracias, Juan Pablo. No les prometo esto, sino que ustedes tampoco me acuerdan, ¿sí? Entonces, Juan Pablo lo va a tener presente y si alguien me lo recuerda para el tema de esos punticos, ¿listo? Por la respuesta. Igual también para tenerle en cuenta a Ensan y a Marión por la participación. ¿Listo? Ahí van sumando sobre la entrega de esta fase. ¿Listo? Pero me acuerdan, por favor, así sea por interno. Oiga, profe, acuérdese. Esto y esto ya, listo. Entonces ya los tengo en cuenta y lo vamos ahí sumando. ¿Listo? Yo sé que les funciona y les sirve. Lo mismo de las pruebas de ruido acústico,
que les decía que es casi como intramolecular, o sea, por dentro de la composición molecular del material, del elemento, pues tenemos el tema del magnetismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Revisar o determinar esas irregularidades o esas fallas en materiales ferromagnéticos, ¿cierto? Entonces, sobre imanes, sobre metales, ¿cierto? Esto se usa mucho para la fabricación de menajes para cocina, electrodomésticos o muchas cosas que tienen que ver con cocina y con temas quirúrgicos, asistenciales, ¿sí? Con todos esos aceros quirúrgicos que se usan pues, para operar, por la responsabilidad que se tiene. Entonces, digamos que necesitan ser muy precisos, que necesitan ser muy seguros, frente a su manipulación, frente a los residuos que puedan soltar, ¿cierto? Entonces, esas zonas afectadas, esas grietas o esas fracturas, pues van acumulando muchas cosas o pueden ir generando otras, no sé, otros enlaces eléctricos, otros enlaces moleculares que no permiten, ¿cierto?, que se pueda usar ese elemento. ¿Listo? Pues para el uso que es. Entonces, muchachos, ya entrándonos, digamos que ese era como un repaso, como para situarlos, decir, oiga, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿O qué es lo que nos pide la guía que hagamos? Pues la guía nos pide que hagamos un tipo de ensayo, ¿cierto? Que usemos una metodología o un tipo de ensayo, ¿sí? Digamos que era como un recuento, como eso no está en la guía, es como una información, pues bueno, no sé cómo lo queramos ver, pero es como aterrizarnos sobre qué es lo que queremos hacer, porque es que la guía nos dice, no, pues defina un tipo de metodología y revise qué material escoge y hágale una prueba. ¿Sí? Pero pues, entonces miremos de dónde viene la prueba, para qué hacer la prueba. Yo les decía ahorita, pues si yo quiero usar un vidrio para la cabeza de un martillo, pues simplemente sé que eso no me va a funcionar, entonces pues ya lo descarto y no necesito pruebas. ¿Sí? Entonces, para no tener ese tipo de pensamientos, de conclusiones, pues digamos que la guía nos pide esto, escoger ese tipo de ensayo, esa metodología de ensayo. ¿Sí? Entonces, antes de continuar, ¿sí?, con la propuesta que les traigo frente al desarrollo, frente a la herramienta del desarrollo, ¿sí?, esto que están viendo acá, pues está tomado de la guía. Si ustedes revisan la guía, tanto esta diapositiva que estamos revisando como esta, pues son extractos de su guía, ¿sí? O sea, acá no nos estamos inventando nada, simplemente es como para aterrizarnos y contextualizarlos sobre lo que tenemos. Esto es lo que hay que hacer, muchachos. ¿Listo? Hasta ahí claros. Ahora, para estar más claros y para empezar a desarrollar lo que se viene aquí, el cómo, ¿sí? Ya sabemos qué tenemos que hacer. Y yo he insistido mucho en eso y creo que sí es como de las poquitas cosas de las que me ufano o digámoslo así, chicaneo, y es que yo molesto mucho por el cómo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo para el curso de materiales, listo. ¿Y qué más hay que hacer? No, que toca hacer una prueba de fatiga, una prueba de ensayo de materiales. Ah, bueno, listo. Ahora, ¿cómo? Eso les quiero preguntar. ¿Ustedes saben cómo hacerlo, muchachos? Si me dicen que no, créanme que nos ayudamos más. No, profe, la verdad no. Ah, bueno, sí, ya iba a terminar la clase, porque pues si no, si saben cómo, pues entonces, ¿para qué? Listo. Sí, ese cómo es el que se nos está enredando específicamente en esta fase, ¿cierto? Porque es que primero, pues porque el CAD no es muy conocido, porque el CAD, digamos que la simulación nos la ofrecen el Inventor, el AutoCAD, hay que cacharrearlos o anexarles algunos settings, algunas aplicaciones, pero pues no lo dan. Está el SimScale, está el OneShape, también creo que quiero hablar con nombres propios y creo que él en el grupo lo comentó, no lo hay por acá. Eso. Ahora, el cómo. Gracias, María Isabel, también por decir no. Eso es lo que a nosotros nos vuelve, o personalmente me tranquiliza, chicos, pues como les digo, o sea, el cómo,
Si es por el qué y estamos en una modalidad casi que 100%, por no decir 100% virtual, apoyadas de ciertos escenarios presenciales, ¿sí? Si supiéramos cómo hacerlo, pues este rol del profesor, del facilitador, que ya está desapareciendo, pues desaparecería totalmente, ¿sí? No tendríamos necesidad de una orientación, de una pregunta, si ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, me asusta más cuando digan, sí, entendido, o ahorita les voy a preguntar, todo entendido, y me van a decir que sí, sí, sobre el final de la clase. Entonces, si es así, muy chévere, perfecto. Si no, pues igual para eso estamos, para seguir resolviendo y tratar de buscar soluciones. Como diseñadores, ¿qué hacemos? Buscar soluciones, ¿cierto? Y no sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas principales dificultades para saber el no del cómo hacerlo? Para no saber cómo hacerlo. ¿Cuáles han sido esas principales dificultades, chicos? Quiero que me las compartan, por favor. Sean básicas, sean, no, es que no conozco el CAD, es que no lo puedo descargar, es que no lo conozco, es que no sé, es que no tengo computador, es que, sí, la que sea, tienen que decirnosla, chicos, porque es que la de uno es la de todos, ¿sí? No sé si es para, o sea, a mí se me hace muy complicado el manejo de crear algo en el CAD. He intentado como dos días hacer la herramienta que es lo que tenemos que hacer, la herramienta y con los materiales en el CAD, sí, pero eh, eso es lo complicado, no tenemos como, no sé cómo decirte, como, no sé, no tengo bases en CAD, ¿Listo? en Créame que Inkscape utilizo Chef, pero creo que este es distinto, no sé bien cómo utilizarlo, pues eso. listo. Entonces, vean, chicos, y me gusta lo que está pasando. Sí, tengo a 1, 2, 3, 4 compañeras que comparten esta opinión, incluyendo a Mariam, que es la que nos está comentando. David, sí, señor. Profe, buenas noches. En mi caso, pues yo estoy manejando Fusion, pues es para modelado de productos, tal. Pero en el momento de hacer el cálculo se dificulta porque es un tema que uno nunca ha visto. Y el CAD, pues es muy difícil porque no es paramétrico. Hacer las ilustraciones, pues quedaría como muy cuadriculado, muy, no sé cómo explicarlo, o sea, visualmente bien. Perfecto, listo. Ya son unas variables interesantísimas que también nos sirven para muchas cosas. Juan David. Hola, profe, buenas noches a todos. Sí, puntualmente mi duda es, el diseño como tal de la herramienta la puedo hacer en un aplicativo y después pasarlo a este aplicativo en donde pues, se tienen que hacer los ensayos. Sí, señor. Mm, ok, Sí, sí se eh, puede. listo, teniendo en cuenta esto, prácticamente la mejora que nosotros como grupo colaborativo que se hizo fue en la mejora, digamos, del motor. Es una herramienta sin fin, ¿sí? De estas cortadoras sin fin. Fue como una mejora en la polea del motor con esta cortadora. Eh, Creo que sí hay que hacerla toda, hay que diseñarla toda, pero entonces mi pregunta es, al pasarla a este aplicativo del ensayo, puntualmente para hacer el ensayo en esa herramienta específica, ¿cómo se haría? Bueno, ahí tendríamos que partir desde la comparación de cómo está funcionando en este momento, ¿sí? Cuántas revoluciones, cuántos caballos de fuerza, cuánto torque, ¿cierto? La transmisión, hay que revisar lo que está funcionando. A partir de eso, pues revisar si tiene algún desgaste físico, ¿sí? Esa polea, qué tipo de desgaste tiene, ¿cierto? ¿Por qué se da el desgaste? Si por calor, por fricción, por fatiga, ¿sí? Entonces, eso se analiza y a partir de eso, entonces decimos, oiga, está hecha
en cerámica la polea. Yo propongo hacer una en un acero rápido. Entonces, ¿qué tiene? No, pues que el acero tiene un punto de fusión mayor a la cerámica, tiene una fatiga mucho más prolongada, es decir, que aguanta más, ¿cierto? Pues eso se los da los parámetros del CAD, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendrán que tener en cuenta? Pues digamos que ahí no hay posibilidad de hacer la simulación a no ser que le apliquen los mismos datos con los que funciona la máquina, ¿sí? Que hablamos de fuerza, revoluciones, torques, caballos de fuerza. Esos parámetros se los podemos incluir al CAD y el CAD nos dice, oiga, este material le va a funcionar así, con estas propiedades o con esas características. Se le va a dañar a las tantas revoluciones o al tanto tiempo de estar funcionando. Entonces, los parámetros se los da el CAD. Simplemente ustedes tienen que revisar o es asignarle el material a esa pieza. ¿Sí? El CAD le dirá, bueno, no es lo mismo usted poner, digamos, una polea para una prensa hidráulica que para una sin fin. Entonces ustedes dirán, bueno, la prensa, la forma es esta, el diámetro, el peso, la densidad es este. Ahora, su merced CAD, dígame, ¿me funciona o no me funciona si le va a aplicar a una sin fin de corriente continua de 220? Sí, con 220 que funciona con una alimentación eléctrica de 220. ¿Me funciona o no me funciona? Y el CAD le va a decir sí, sí le funciona o no, no le funciona. Entonces, esos parámetros son los que hay que dárselos al CAD al momento mismo en que nosotros asignamos ese material. ¿Listo, Juan David? Ok, listo, profe. Sí, entonces es decir que, bueno, principalmente hay que diseñar como tal toda la máquina, la herramienta, para después llevarlo a este aplicativo. No lo vería necesario y creo que es un gallo muy complicado, Es ¿sí? que O sí, sea, justamente eso es lo que estoy para ser pensando. prácticos, a ver muchachos, ¿no? Y yo me acuerdo de esto en un proyecto, en mis tiempos nos decía, el diseñador es perezoso, ¿sí? Listo, está bien, pero es que nosotros estamos probando específicamente, Una es lo polea. que pasa, la polea, ¿sí? Lo que pasa cuando se cambian los materiales, por ejemplo, el pulso de un reloj. Puede ser en cuero, en metal, en plástico, cuál dura más, cuál absorbe más, no sé, el sudor de la mano, cuál le aguanta más cuando me lo quito, me lo pongo, ¿cierto? Es el pulso, ¿sí? Lo que realmente nosotros vamos a evaluar. Entonces, toda la máquina no, porque es que o sea, no estamos diseñando toda la máquina, ¿sí? La máquina ya está diseñada. Nosotros lo que estamos revisando es la aplicación de un material en una prestación, en un uso específico. Entonces, la poleita, el pedacito, la sección, la pieza, el repuesto es el que ustedes toman y lo escalan allá, ¿sí? Y le dicen, Ok, mire, esta profe. polea la vamos a usar para una sin fin que funciona a 1500 revoluciones por minuto, con un torque de 180, alimentado, si es el caso, por una corriente continua de 220 trifásica. Sí, es que Señor, pues como desconozco de este aplicativo en donde se hace la prueba de ensayo, entonces eso que acaba de decir, pues no lo sabía, en donde el mismo aplicativo me ofrece a mí como tal todas los escenarios para justamente esa pieza. Entonces creo que ya me queda un poco más claro, profe. y ni siquiera es para la pieza, Juancho. Bueno, Juan David, perdón. Y para Tranquilo, todos, todo bien. ni siquiera es la pieza, chicos, ¿sí? Es el material de la pieza, ¿sí? Obviamente tenemos que ver la forma también, ¿sí? Con eso arrancamos. Si la forma, ¿sí? Digamos, esto es el mouse que yo uso, el mouse vertical, ¿cierto? Esto, digamos, por acabados, por todo, podría verse mucho más lindo en un acero quirúrgico, ¿cierto? En el brillo, el desgaste va a ser menos, pero entonces tengo que revisar, bueno, ese acero, si va a ser agradable al tacto, si me va a funcionar bien, qué tan pesado va a quedar, qué tan resistente va a quedar, va a generarle necesita algún recubrimiento plástico o aislante para sus componentes electrónicos, por más chiquiticos que sea, pues me puede producir alguna descarga porque se alimenta con una pila, ¿cierto? Entonces, yo no voy a analizar tanto la pieza ni el elemento, sino el material que le aplico,
¿sí? Es el material el que nosotros estamos revisando, ¿sí? Todas esas propiedades que ya vimos, físicas, químicas, térmicas, con lo que arrancamos el curso, con lo que se arranca el curso, ¿sí? O sea, el CAD nos pide esos parámetros. ¿Cuál es la prestación o cuál es el uso? ¿Sí? Ahí está el ejemplo del martillo. Entonces, la cabeza va, ¿qué es? Para recibir golpes, ¿cierto? Entonces dice, bueno, golpes a qué velocidad, qué tan frecuentes, con qué ritmo, con qué cadencia, ¿cierto? Sobre qué va a golpear. Entonces, bueno, listo. Ahora entonces, ¿cuál es la densidad? El tamaño, la forma, el peso, el volumen. ¿Listo? Y eso es lo que él le va a realmente a que analizar. ¿Listo? Es el material en la aplicación, no la máquina ni la pieza como tal, sino el material. Ellos están diseñados, o para eso los diseñaron, para analizar el comportamiento del material. ¿Listo? Marium, señora. Sí, tengo una pregunta con lo que dices de la parte de la herramienta manual. Cuando dices que, por ejemplo, el ejemplo que tú das, que es el del martillo, que le aplicas tanta fuerza, ¿cómo ahí calculamos nosotros como cuánta fuerza se le va a dar? La herramienta que yo tengo es en la parte del material que se cambió fue del tornillo sin fin, que se rueda, que uno lo va rodando, ¿sí? Entonces, ahí es donde no entiendo, o sea, que como qué tipo, como qué valor se le da ahí a la fuerza que uno está haciendo a la hora del manejo, porque también le hicimos como un tipo de rediseño ahí como con un botoncito para que no sea tan difícil el manejo y que sea como un botón de esos de reloj que tú lo mueves lado y lado y que él se va ampliando o va contrayéndose para la apertura de la herramienta. Es ahí donde tengo la duda. Bueno, listo. Digamos, esa parte del botoncito, eso está interesante, así como lo nombra, lo revisamos. Chicos, no desechen esas ideas. Cuando ahí nos señalaba algo parecido a lo de Marian, les quiero amarrar las dos intervenciones. No desechen esas ideas que ustedes de pronto están dando sobre la forma y la función, ¿sí? Que le añadimos esto, que le pusimos el botoncito. No desechen eso, chicos. Sí, dijeron que puede ser un proyecto de grado interesante, puede ser un desarrollo de ustedes industrial muy interesante. Listo, no la desechen. Esa partecita ahorita no nos aplica acá en materiales para diseño, ¿sí? Esos parámetros que tú dices de velocidad, Marium, perdón, también se los damos al CAD, ¿sí? Él nos va a pedir, bueno, usted quiere un aluminio, ¿sí? Al 300%, al 100%, listo. Pero ¿para qué lo va a usar? Entonces, ¿cuánta velocidad le va a aplicar? ¿Cuánta electricidad eventualmente le va a aplicar? Entonces, todos esos parámetros, lo que tú hablas de velocidad, lo que le decía Juan David, del torque, las revoluciones, la densidad, todo eso, el CAD nos dice, aliménteme con eso, ¿sí? Usted me pone acá un bloque de acero al 10% de carbono, listo, pero ¿y qué va a hacer con ese bloque? Si va a hacer una matera o para tener la puerta, pues no necesita hacerle mayor análisis, ¿cierto? Pero si usted lo necesita como parte de, no sé, lo necesita como un dado para una trituradora, ¿cierto? Bueno, ¿trituradora de qué? Bueno, ¿a cuánta fuerza, a cuánta velocidad? Entonces, el CAD nos va sugiriendo, nos va preguntando esas variables, ¿sí? Entonces, en el CAD es donde tienes que generar esos parámetros, ¿sí? Yo no te puedo decir eso, para eso pues está el CAD, digamos que ese es el fin de esos programas, ¿sí? Que yo le doy las características, digo, yo voy a diseñar ese tornillo para esta herramienta. Entonces, bueno, ¿a qué velocidad lo va a usar? A tanta, listo. Entonces empieza a mostrarte el mapa de calor, ¿cierto? A generarte los planos, a generarte las líneas de fatiga, de desgaste, de torsión, ¿sí? Y ahí donde te va diciendo, bueno, entonces no lo puedo aplicar acá, o aplíquele otro tipo de acero, o aplíquele otro material, porque se le va a fracturar en tal parte, ¿sí? En tanto tiempo. Pero son con los datos que tú alimentas, con los parámetros que tú alimentas ese programa. ¿Listo? Juan David. Espérame, te hago una chiquita pregunta.
y digamos, si el material que utilizamos no sirvió, ponemos otro, pero aún así ponemos la falla, ¿sí? Sí, yo les decía, si no funciona, chicos, eso no va a estar mal. Para mí, eso es un resultado muy bueno, ¿sí? Porque ya sé que definitivamente ese no lo tengo que usar. Y como investigadores, a nosotros también nos piden eso. Cuando desarrollamos un proyecto de investigación, que dicen, no, es que queríamos analizar, queríamos ver si la guapanela con queso impacta positivamente sobre el diseñador industrial cuando trasnocha haciendo los trabajos. Resulta que no fue así. Ay, pues madre, no. Entonces, eso es un resultado. Esa negativa es un resultado y es lo que tenemos que mostrar. Esos resultados, ¿sí? Acá no se trata de evaluar, uy, le pegó al material, ¿por qué no? Sino esos ensayos, si lo quieren dejar que no les funcionó, perfecto, sería un plus interesante sobre el trabajo. Y si les da el tiempo y si les da la curiosidad para emplear otro material, pues genial. Sí, me parecería muy chévere, pero pues ya lo voy a dejar como a criterio por grupos o individual. ¿Listo? Pero pueden dejar ese resultado negativo si dicen, no, no le sirvió, listo, no me sirvió. ¿Sí? La guía no me está diciendo busque el material ideal, sino haga la prueba. Si mire a ver cómo le da la prueba. No me está diciendo si le da bien, 5, si le va mal, 0, no. Haga la prueba, ¿sí? Hay que también empezar a jugar con esa interpretación de la lectura, chicos. Juan David, pero puedes dejar ese ensayo sistemático, Mariun. Juan. Gracias. Listo, profe. Teniendo en cuenta esta imagen, veo que, digamos, a la herramienta, perdón, al aplicativo se llevó lo que es la parte de la cabeza del martillo. En mi caso, para llevar y poder hacer las mediciones bien en el aplicativo, llevo es la polea diseñada, ¿cierto? Listo, Sí, profe. señor, tal Quería cual. que me quedara claro esa parte. Ahora bien, ya que ahorita tocó usted por ahí poquito ese tema, veníamos trabajando en grupos colaborativos y este trabajo se entrega individual. Lo podemos hacer de manera colaborativa, pues en la misma herramienta. Esto, pues obviamente ya la entrega cada uno por su lado. Sí, sí, yo no, o sea, ahí yo no tengo lío con eso. Ustedes, ya estamos tratando con gente grande. Ustedes deciden si lo quieren hacer colaborativo a riesgo de que sea uno el que trabaje y 3 los que se peguen. Digamos que no, eso uno no lo puede controlar como facilitador, como profesor. Pero si para ustedes es fácil, porque a veces esas circunstancias, dice, es que usted me dice que yo me pegue, pero es que usted no sabe por qué me pegué, me pasó esto. Trato de ser como muy humano porque yo Sí, también en también lo este digo momento soy porque estudiante y nos ha pasado. Entonces, Sí, también lo digo porque bueno, hay unos que les facilita más, digamos, diseñar en lo que es la herramienta o lo que se necesite, entonces, pues lo digo que sirve mucho. eso es un buen argumento. ¿Sí? O sea, me Ujú. complemento, ¿no? Es que yo soy bueno para el análisis o bueno para la redacción, para el CAD no tanto, entonces, pues, complementémonos. Y eso es lo que pasa en la vida real con los diseñadores, ¿sí? Unos se dedican por el lado del CAD, otros por el lado de la metodología, otros por la investigación, otros por los materiales, otros por la ergonomía, ¿sí? Otros por las estructuras. Entonces, no tengo problema con eso, ¿sí? O sea, no me voy a desgastar o a frenar en eso cuando lo que necesito es realmente que ustedes vean, o sea, que de verdad, aunque sea así, que no lo haga, y cuando revisen la grabación, el que no ha participado al menos léalo, ¿sí? Y pregunte y diga, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿De dónde salió? Y se entere, ¿sí? Pero que se entere de una manera que algo le quede, ¿sí? Así no ha puesto ni 5 atención, ni haya participado, oiga, colabórenme, yo no puedo, no quiero, me escriban, al menos léalo, ¿sí? Pero que nos quede algo, entonces listo, ¿sí? Puede ser colaborativo. Edinson. Listo, gracias. No, profe, era la misma pregunta, si podía ser colaborativa. Sí, listo. Y como les digo, o sea, acá estoy también, les comento un paréntesis, en un rediseño de algunos cursos, en una acreditación, como lo llaman acá en esta universidad. Entonces, hay elementos de los cuales me llevo muchas cosas. Es decir, no sé, no tengo la habilidad para el CAD, ¿sí? No sé, o no me gusta, o no puedo ver, no sé, o sea, no tengo la habilidad. ¿Por qué? No es mi competencia, mi facultad de decir por qué no,
¿cierto? Sino, bueno, venga más bien. Si no, no le voy a preguntar por qué no, sino venga a ver qué estrategias hacemos para que pueda adquirir esa competencia, si sea un nivel básico que usted pueda interpretar el plano, generar un volumen, generarle unas vistas, generar un isométrico y que pueda entender. ¿Sí? Cuando usted le presente en un plano, en una empresa que le diga, mire, diseñador, necesito esto, mire, acá están los planos, o le pasen el archivo, mire, necesito que me lo escale o le haga tal cosa. Que ustedes tengan esa competencia, esa capacidad, ¿listo? Entonces, es muy nutritivo lo que ustedes me están diciendo. Entonces, sí puede ser colaborativo, ¿listo? No hay ningún problema, que le avisen a sus compañeros también, que puede ser colaborativo, ¿listo? Quiero que nos vayamos, muchachos. Entonces, acá tenemos, de una vez como para entrar en materia, ¿listo? Tenemos esta alternativa, está este enlace. ¿Qué pasa con este enlace? Que creo que no lo están viendo, ¿cierto? Ya se los proyecto. No, profe, no se está viendo nada. Si todavía no llegamos allá, que apenas... Ahí les dejo esa tarea, que en estas plataformas ustedes puedan, que cuando le pase a otra pestaña pueda pasar inmediatamente sin necesidad de dejar de compartir o volver a compartir. Creo que ya se puede, pero que sea más fácil. Bueno, ¿ya ahora sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, muchachos, miremos esta página que me encontré. Esta presentación, ya que estoy cayendo en cuenta, bueno, me volví, no la están viendo. La presentación que estábamos revisando se las voy a copiar a los dos grupos, al de Skype y al de WhatsApp, ¿cierto? Quienes estén o para que la puedan socializar, compartir. Digamos que por esos medios, porque no es como tan oficial, ¿sí? Lo mismo el enlace. Listo, ese enlace también se los dejo en los grupos. Si ustedes lo pueden acá en el chat, creo que todos tienen acceso al chat, también se los voy a dejar copiar en el chat de esta reunión. Para que quienes puedan darle clic lo puedan ahí de una vez verificar. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Ah, bueno, aquí ya lo copiaron. Listo, Atlas, muchas gracias. Entonces, muchachos, estamos viendo la presentación, ¿cierto? Que dice base de datos de propiedades de materiales, ¿cierto? Estamos todos ahí como en el mismo punto, ¿sí? ¿Sí estamos ahí, chicos? Yo estoy viendo todavía la página. Sí, en la página, sí, sí. Esa que está con negro y amarillo. Sí, que dice base de datos de propiedades de materiales, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, esta página, vean lo que trae, muchachos, vean cómo viene. Tiene diferentes clasificaciones o diferentes clases de materiales, ¿cierto? ¿Cuáles estamos viendo en este momento en pantalla? Plásticos, dice. Termoplásticos, ¿sí? Sí. Entonces, quiero que todos estemos muy atentos, muchachos. O sea, ¿en qué consiste la página? ¿Sí? Tiene la clasificación a las familias principales de materiales. Listo, viene como estos que dicen rieles, que pues son como los metales, ¿cierto? Acá tenemos diferentes aleaciones, ¿cierto? Otros materiales no clasificados. Tenemos los polímeros y tenemos los cerámicos, ¿sí? Están esas tres grandes familias. Ahora, cada familia está dividida en subfamilias, ¿cierto? En subcategorías. Entonces vamos a trabajar, ¿no? que revisemos muy bien. Vamos a trabajar con polímeros, ¿cierto? Vamos a trabajar o vamos a darle clic sobre el cuadrito. Profe, perdón, si está manipulando algo la pantalla, acá no se está viendo. Solamente quedó quieta donde dice termoplásticos. Listo, gracias, gracias.
Se pasó a inglés. ¿Listo? Porfa, me regalan, me dicen si estamos viendo donde dice polímeros y cerámica. No, señor. Yo sigo en termoplástico. Hay como que están como en negrita, ¿sí? Dice polímeros y cerámica, ¿cierto? Sigue No, sí. en termoplásticos y no se ve cuando usted manipula, digamos, la aplicación. Simplemente es como si fuera una imagen estática. Chanfle, chanfle. Pues para unos sí, para otros no, bueno. Por ahí sí me deja como preocupado. Voy a llegar hasta el punto que quiero mostrarles. En este momento estoy seleccionando algo que dice aleaciones en aluminio. ¿Ustedes lo pueden ver? No, señor. Solo están termoplásticos todavía. Todavía, bueno, de pronto está como el retorno está un poquito demorado, también puede ser. En el chat compartí la imagen que nosotros estamos viendo desde que entró al NIPROF. No, bueno, definitivamente entonces está lentico. Bueno. Bueno, entonces sobre esa, todos están viendo la imagen que nos mostró Juan David, ¿cierto? Entonces, miramos el chat. Entonces, muchachos, esos cuadritos, ¿cierto? Que están abajo de termoplásticos, vamos a defendernos con eso mientras tanto. Esos cuadritos que están debajo de termoplásticos en la imagen que tenemos en el chat, ¿sí? Si uno le da clic sobre esos cuadritos, pues me lleva a otras clasificaciones, ¿cierto? Me va llevando así, le voy dando, o sea, voy como esculcando, voy como avanzando, y me va dando ciertos, ciertos materiales. ¿Listo? Va a ser lo mismo de Juan David. Voy a copiarles una segunda imagen. ¿Sí ven? Entonces ahí, ¿hay alguien que no tenga acceso al chat de esta sesión? ¿O todos pueden ver los mensajes del chat? Sí, señor. Listo, entonces miremos esa segunda imagen, muchachos, que les acabo de enviar al chat, ¿cierto? Donde está como seleccionadito en un color como gris, ese cuadrito que dice aleaciones de aluminio, ¿cierto? Yo le doy clic, presentar y volvamos a presentar. Ahora sí, profe. Listo, ahora dice rieles y vemos cómo se selecciona donde dice aleaciones en aluminio. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Sí, señor. Listo, entonces vamos, le damos clic ahí. Y me saca otros cajoncitos, otras pestañitas donde me dicen los tipos de aleaciones de aluminio y me aparecen unas series o unas nomenclaturas. ¿Sí las pueden ver? Que salen como serie AA, 1000, 2000. Sí, señor. Listo. Seguimos dándole ahí. Vamos a escoger la serie AA2000, forjada entre aluminio y cobre.
Ya estamos con numeritos 2007, 2011, ¿sí lo estamos viendo? Sí, señor. Listo, entonces le damos clic a ese. Listo, y acá me aparece toda la descripción. ¿Sí? Y me siguen apareciendo más y más cosas específicas. Vamos a darle al 2007 T3. Y acá es donde quiero que lleguemos, chicos. ¿Qué estamos viendo en pantalla en este momento? Las propiedades Propiedades de cuáles? termales. Termales, listo. Entonces, chicos, mientras, a medida que uno va clicando y va seleccionando el material, pues este me va llevando a una clasificación más y más y más y más específica, ¿cierto? ¿Qué me aparece acá? Acá me aparece descrito lo que el CAD me va a botar como en un mapa de calor, con unas zonas azules, anaranjadas, amarillas, rojas, ¿cierto? Acá me lo deja, no en ese, o sea, aquí no me va a decir el material por donde se fractura, porque no conoce la forma, pero sí me va a dar estas propiedades, ¿sí? Entonces, como está en la presentación, él les dijo, esta es una alternativa, esta página, ¿cierto? Donde ustedes van a revisar, si ustedes acá escogen el material que quieran, ¿cierto? Y acá les va dando unas propiedades, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Revisando estos materiales, ¿sí? Por ejemplo, en estas mecánicas que están acá en azulito, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, oiga, mire, esta resistencia a la fatiga, ¿cierto? Tiene unas barritas, unos indicadores, pues pareciera que esta de la fatiga como que no es muy bueno, ¿cierto? Entonces, seguramente no me sirve. Entonces, digamos que en vez de poner los pantallazos que están en la guía, que les dije, no, es que un pantallazo de cómo se comporta, pues ustedes pueden tomar estos pantallazos y decir, escogimos este material porque de acuerdo a la imagen, la resistencia a la fatiga presenta unos niveles altos y el ejercicio o la herramienta se somete a mucho esfuerzo y por lo tanto funciona. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes le pueden tomar este pantallazo y lo pueden pegar y necesito es como esa justificación. Oiga, miren, nosotros escogimos este material, las propiedades mecánicas son estas, como se pueden ver, y por eso creemos nosotros que puede funcionar, ¿cierto? Para quienes les quede como muy difícil la simulación en un CAD, ¿listo? Por eso les decía que es una propuesta, por eso les dejo, les copio el enlace. Me pareció muy interesante, ¿cierto? Porque nos abre un abanico inmenso y exacto, sobre todo, ¿sí? Es muchas las opciones de materiales que nos da, pero a cada material le ofrece sus particularidades, ¿sí? Seguramente otro aluminio va a tener estas propiedades con otras barritas, va a ser más o menos, ¿sí? Entonces ustedes lo que hacen es justificar por qué escogen ese material con el pantallazo de estas propiedades. ¿Listo? Y lo pegan en el trabajo y yo, digamos, ya también lo podré revisar. Como tengo el enlace, pues puedo también revisar a través de la web cuando esté calificando. Digo, oiga, venga, si es cierto, si se escogieron por este lado, también por este lado. Acá hay una pequeña descripción del material, ¿cierto? Entonces ustedes les dicen, acá les pueden decir por qué sí, por qué no, para qué se puede usar, para qué no se puede usar. Está la descripción de esas gráficas que ya estábamos viendo, ¿cierto? Entonces, digamos que es un ejercicio que a ustedes les va a dar muchas más herramientas, que si ustedes son juiciosos en la lectura, ¿sí? Pues ustedes se van a enterar de cosas que pronto ni la guía ni yo les podamos dar, ¿cierto? Entonces dice, oiga, mire, este aluminio tiene unas propiedades mecánicas interesantes para aplicarlas en mecanismos de herramientas de bajo amperaje, por ejemplo, ¿sí? O yo quiero hacer o una recicladora de botellas plásticas que sea mecánica, ¿sí? O que sea automática, entonces necesito
que tenga un eje y una polea, bueno, se la puedo hacer en tal material, ¿listo? Que su diámetro son 25 centímetros, son 10 pulgadas. Perfecto, 10 pulgadas, para eso me funciona en este material. Lo puedo construir fácil, lo puedo conseguir fácil. Es fácil de mecanizar, es fácil de comprar, no es tan costoso y me funciona. Entonces, digamos que son elementos adicionales que nos pueden servir. ¿Listo? Entonces, les traigo esa propuesta. Quienes no puedan generar la prueba, esta es otra metodología, es otro método, simplemente, ¿sí? Que no lo puedan generar en el CAD, lo pueden hacer con esta herramienta. ¿Listo? Si quieren usar las dos herramientas, también sería muy chévere, sería genial, me parecería interesante poder revisar esos resultados dentro de la guía. ¿Listo? Entonces, les dejo esa oferta. Quienes no puedan, no tengan la facilidad de dibujar en el CAD, de modelar, pues lo hacen acá. Igual acá están los parámetros, está la información exacta, que también es válida, y que ustedes toman la decisión de decir, este lo uso o este no lo uso. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda clara esa herramienta, ese enlace, esa página? ¿La están ya por ahí mirando, cacharreando? ¿Alguien que la esté mirando, que la esté revisando? Sí, yo ya la estaba mirando, o sea que nos has dado la posibilidad de no hacer el trabajo en el CAD, sino solamente con esta o con las dos, o bueno. Sí, ¿cierto? Sí, señora, tal cual. Gracias. Sí, en esta, por Gracias, lo que gracias. les digo, o sea, es que no sé, pues que ustedes me desinflaron, que no lo estamos viendo. Entonces, estamos viendo en este momento 2007-T3 aluminio. ¿Sí estamos viéndolo todo ahí? Sí, señor. Listo, entonces, bueno, acá la publicidad que no falta. Para este material específico, ¿cierto? Que es una aleación forjada de aluminio y cobre, ¿cierto? Ya tiene unas características muy especiales, sé que estoy trabajando en material. Pues acá me está diciendo, mire, es que esto tiene un módulo de Young. Este módulo de Young es la Biblia para la resistencia de materiales. Quien sea ingeniero mecánico me va a entender, o quien tenga la posibilidad de apoyarse en un mecánico, en un ingeniero mecánico, ese módulo de Young es la Biblia para este tema de los análisis de materiales. Entonces, este aluminio 2007-T3, pues tiene estas propiedades, ¿cierto? Entonces ustedes las analizan y dicen, oiga, mire, es que este tiene una resistencia a la fatiga que según esto se ve como bajita, ¿sí? O sea, como que no aguanta mucho, con mucho trajín, ¿sí? De pronto aguanta golpes, pero no aguanta movimiento rápido. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo de dónde analizar y de dónde revisar. Sí, como que no me conviene mucho por ejemplo, para la polea. Tal vez me convenga para el tornillo sin fin, porque el movimiento es más lento, ¿cierto? Porque el movimiento no es tan pesado, no es tan rápido, no tiene tantas revoluciones, podría ser, ¿cierto? Tiene una resistencia al corte bastante buena, porque pues tiene todas las barritas, ¿cierto? Entonces, con estas propiedades, ¿sí? Con estos conceptos que ustedes ya revisaron, ¿cierto? Y que podrían volver a revisar, están todas las propiedades que tenemos acá. De todo lo que está compuesto. Bueno, y acá pues, digamos, esto es muy, muy académico también. También ustedes pueden aprender y revisar más cositas. ¿Listo? Entonces, como decía Mariam, pueden hacerlo con estas, vuelvo y les digo, ustedes le toman el pantallazo a estas propiedades y dicen, nos decidimos por este material porque de acuerdo a las propiedades nos funciona o es adecuado para la aplicación que nosotros queremos darle o hacerle para la prestación que necesitamos. ¿Listo? Entonces, pueden hacerlo de las dos maneras. ¿Listo? No hay ningún problema. Para quienes se les dificulta el dibujo, pues tenemos esta parte más metódica, más, digamos, como más de cuaderno. ¿Listo? El CAD lo que hace es traducir esto en un dibujo y en un mapa de calor.
que obviamente como diseñadores, como comunicadores, la parte gráfica pues nos va a ayudar mucho más, ¿cierto? Pero pues si no es posible, entonces ¿qué? Entonces pues lo hacemos con esta herramienta, ¿listo? Yo tengo que preguntar y apoyar a ver si la actividad la puedo aplazar en sistema, ¿cierto? Para dentro de 8 días, ¿listo? Entonces para que lo entreguen dentro de 8 días, o sea, el 22. ¿Listo, chicos? Que tengan un poquito Listo. más de tiempo. Sí, señor Haslat. Ok, gracias por eso, por dar la información, pues. Listo, Davidson, vale. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, aportes, quejas, reclamos, sugerencias, impresiones. ¿Seguros? Por todo, profe. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces voy a copiarles el enlace en los dos grupos, ¿sí? Tanto en el Skype como en el WhatsApp. Quienes no estén en el grupo, pues porfa traten de socializarlos. Si los conocen por interno o en otro curso, pues les copian el enlace. Les dan la información de que se va a aplazar 8 días la entrega de la actividad. ¿Listo? Igual creo que el foro está abierto. Trataré, prometo, si ustedes van subiendo algo, de irlo contestando de aquí al lunes. ¿Listo? Para estar un poquito más atentos sobre esta, particularmente sobre esta actividad. ¿Listo? Y la grabación apenas la puedo descargar, la subo en YouTube y se las dejo tanto en la plataforma y también de forma directa se las copio por mensajería interna y por los dos grupos. ¿Listo? Esta misma noche lo que se demore el proceso de cargar. ¿Listo, chicos? Listo.